Buenos días, les saluda Fernando Chanduy Petit, docente de la Unidad Didáctica Gestión y Administración de la Calidad del Servicio. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar un método de análisis y solución de problemas denominado MATS, ¿no? Vamos a ver su definición, los pasos y su aplicación de este método para analizar y solucionar problemas relacionados con diversas particularidades, incidencias dentro del proceso de las empresas, denominado MAS. Bien, atención a la lista, por favor. Abac Herrera. Presente, profe. Bocanegra Olivares. Presente, profesor. Cardosa Vice. Presente, profesor. Carmen Zeta. Chamba Pasache. Presente, profe. Chávez Chiroque. Presente, profesor. Chorres Peña. Córdoba Jiménez. Córdoba Jiménez. Cungia Pacherres. Cungia Pacherres. Domínguez Prieto. Flores Vázquez. Presente, profesor. García Montalbán. Presente, profe. García Quinde. Guzmán Lagos. Presente, profe. Mesones Otero. Núñez Ácaro. Presente, profe. Ocaña Suárez. Presente, profesor. Palacios Ojeda. Reyes Medina. Presente, profe. Roa Rugel. Presente, profesor. Vega Ortiz. Presente. Vía Cernaque. Presente, profesor. Llovera Enrique. Presente, profesor. Bien. Le voy a hacer unas preguntas. A ver, aquí Carmen Z sí está asistiendo normal, ¿no? Aquí lo tengo registrado normal. Profe, Sí. Dígame. pero sí estoy en la clase, solo Ah, ya. Carmen Z, ya, internet está correcto. fallando. Ya. Chorres Peña. ¿Asiste normal? Chorres Peña, Jean Paul. Yo lo tengo normal aquí. ¿Está asistiendo normal? ¿Saben algo? Córdoba Jiménez. Sí, profe, presente, aquí estoy. Ya, no ha contestado tampoco. Cungia Pacherres. Domínguez Prieto. Domínguez. Él está asistiendo normal, ¿no? Porque sí, yo lo tengo registrado acá. ¿O ya no asiste? García Quinde. Mesones Otero. Palacios Ojeda. Bien.
Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Siguiendo con los métodos o las metodologías de análisis y solución de problemas, ahora vamos a ver el denominado más. Cuando no hay problemas, ese es el problema. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que opinan de esa frase? Incluso cuando yo trabajaba, pues nos preguntaban, ¿no? Novedades. No hay novedades. Entonces nos decían, no ha sido un buen servicio. Cuando no hay novedades, no es un buen servicio. Cuando no hay problemas, pues efectivamente ese es el problema. ¿Qué es lo que entienden ustedes por esa frase? Para empezar la sesión del día de hoy. ¿Qué me pueden comentar al respecto? Profe, Dígame. pienso que a veces pensamos que no hay problemas en la empresa, pero siempre hay algo que se nos queda ahí sin solucionar. Y eso sería eso, ¿cómo se llama ese lema? Muy bien, Bocanegra. Muy bien. ¿Quién más me puede opinar al respecto de la frase? ¿Qué se dice relacionado a los problemas? Muchas cosas se dicen, ¿no? Como que debemos de voltear la perspectiva y decir que ese problema, no verlo como algo negativo, sino como una oportunidad. ¿Qué me puede decir al respecto? También dice que muchos de los gerentes, de los CEOs, gran parte de su tiempo, gran porcentaje, están recreando, simulando, modelando problemas. ¿Qué me pueden decir al respecto? Ver el problema como una oportunidad e incluso buscar problemas, idear, simular problemas. De eso se trata cuando esta metodología, ¿no? La metodología que hemos visto la semana pasada también, y continuamos ahora con otro método que es el denominado más. Entonces, hay que verlo como una oportunidad, desde otra perspectiva. Muchos de los problemas, muchas veces de ahí resulta como tomarlo como una oportunidad más bien. Y no verlo tanto como un problema. ¿Cómo podemos nosotros ese problema analizarlo y mirarlo de otras perspectivas? Y ver la solución definitiva, atacando las causas definitivas, pero que no sea tanto que no lo relacionemos con problemas, sino como una oportunidad para seguir mejorando. Porque si no hubieran problemas, pues ese es el problema realmente, como dice el dicho, como estamos viendo en esta frase. Porque no nos movería a la acción para mejorar en un proceso continuo de mejora, más aún cuando estamos hablando de la calidad. Es importante esto. Y gran parte del tiempo de los gerentes, de los CEOs, ellos están buscando problemas, están recreando problemas, están ideando problemas, están simulando problemas. ¿Con qué finalidad? Para ya tener la solución cuando se presente ese problema. Y de esa manera son proactivos, porque ya tienen la solución, ya se han anticipado, porque ven el entorno, analizan
y determinan qué problemas pueden venir en el futuro a corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Problemas en general. Pero cuando hablamos de problemas más específicos, relacionados ya con el quehacer diario, con las actividades diarias a las cuales se dedica la empresa, ya sea en la producción, una empresa industrial, una empresa comercializadora, también existen problemas que se le puede llamar rutinarios, problemas esporádicos, o problemas que son recurrentes. Y ese tipo de problemas es lo que podemos solucionar a través de este método llamado MAX. Método para el análisis y solución de problemas. En el quehacer diario, que son esporádicos, que muchas veces se pueden volver recurrentes, crónicos, si no sabemos atacar las verdaderas causas del problema, y más aún, determinar, primero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque podemos equivocarnos, estar errados, y ese no es el problema. El problema puede ser otro. O podemos estar equivocados al atacar las causas. Esas no son las causas las que estamos atacando. Y por lo tanto, el problema se va a volver a presentar. Va a volver a ser recurrente. Se va a reiterar. Y pues perdemos eficiencia. Perdemos rentabilidad. Y eso es lo que buscamos a través de la administración, de la gestión y administración de la calidad. Ser más eficientes, ser más rentables. Vamos a ver la definición, los pasos y su aplicación. El MAX, método de análisis y solución de problemas, es un proceso, ¿no?, de mejora continua, permanente, que presenta 8 etapas. Cada una de estas etapas es para determinar problemas y elaborar las acciones correctivas y preventivas. Porque no solo aquí se trata de ser correctivo, de ser reactivo, ni incluso ser preventivo, sino ser proactivo. Por eso se simulan problemas, para ser proactivos, que cuando se presenta el problema ya tenemos la solución. Pero en este caso, para poder eliminarlos o minimizarlos. Para eso nos sirve este método, que ayuda a los gerentes de producción y en general a gerentes de cualquier área de la empresa, ¿no?, a la solución de problemas, para analizarlos, priorizarlos y poder rápidamente controlar estas situaciones que causan externalidades negativas, priorizando cuáles son los problemas que exigen inmediata atención y darles solución para eliminarlos o minimizarlos. ¿Cuáles son los pasos que se sigue en este método, el MAX? Primer paso, identificar el problema. Y vamos a ver de aquí cómo podemos identificar el problema, porque podemos muchas veces estar errados en esta identificación del problema. Ese no es el problema. Es otro problema. El segundo paso es la observación. Una vez identificado cuál es el real problema, cuál es el verdadero problema, analizar la naturaleza, las características de esta situación
problemática. Ese es el segundo paso. Luego tenemos el tercer paso, el análisis. Vamos a analizar el contexto, las características, la naturaleza del problema, para determinar cuáles son las causas principales. Porque pueden haber varias causas, no solo una. Pero, ¿cuál es la causa principal? Que atacando esa causa, pues vamos a minimizar o vamos a eliminar gran parte del problema. Porque pueden haber diversas causas. De todas, ¿cuál es la principal? ¿Cuál es la que representa la causa A? Por la cual representa el 80% de los problemas que se presentan. Porque también aquí podemos utilizar lo que vimos anteriormente, el 80-20, la ley de Pareto, ¿no? O el 20-80, como también le llaman, o el ABC. ¿Cuál es la causa A? Que son el 20%, que van a originar el 80% de los problemas. Claro, hay varias causas, pero ¿cuál es la A? Y esa, eliminando esa A, vamos a eliminar el 80% de los problemas que se presentan en el ámbito empresarial, que van a mermar la calidad, pues. Problemas pues, merman calidad, rentabilidad, eficiencia. Luego, el cuarto paso, el plan de acción. Una vez que hemos determinado la causa principal y las causas, vamos a diseñar un plan. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de eliminar dichas causas. Porque una vez eliminadas las causas, pues ya no se va a volver a presentar el problema. Siempre y cuando sean las causas principales, las causas que ocasionan ese problema. Porque si atacamos causas equivocadas, pues el problema va a seguir presentándose, va a ser reiterativo, va a ser recurrente. Por lo tanto, diseñar un plan para eliminar las verdaderas causas del problema. El quinto paso, la acción. Vamos a actuar, a aplicar lo que hemos diseñado. En el plan de acción lo diseñamos, en la acción aplicamos el plan para eliminar las causas. Las vamos a eliminar, vamos a entrar en acción, vamos a aplicar. Lo diseñado lo llevamos a la práctica, a la acción, con la finalidad de eliminar las causas que están originando el problema. Luego, el sexto paso es la verificación. Porque nada en administración se deja sin verificar, sin controlar. Acá igualmente vamos a verificar, vamos a confirmar la eficacia de la aplicación del diseño del plan para eliminar las causas que ocasionan la situación problemática. Acá confirmamos. Y para eso es este paso, la verificación. Luego tenemos el séptimo paso. Vamos a estandarizar ya este plan. Va a estar estandarizado para eliminar definitivamente las causas, para que ya no se vuelvan a presentar. Estandarizamos. De esa manera ya estamos
sabemos cómo actuar para eliminar rápidamente la causa y eliminar también, por ende, el problema. Y el octavo paso y último paso es la conclusión. Siempre como una especie de feedback, ¿no? Si todo lo hemos realizado bien, entonces es un proceso continuo. Si no, vamos a tener que regresar en cualquier paso de este proceso. Pero una vez ya todo concluido, retroalimentamos para iniciar el siguiente proceso, planificando adecuadamente para el futuro, siendo proactivos para dar solución inmediata a los problemas que se presenten. Esos son los pasos de este modelo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? Vamos a ver el concepto del problema, vamos a ver la aplicación. El concepto del problema. ¿A qué llamamos problema? Podemos conceptualizar de diversa manera lo que es un problema. Pero para el caso específico de la calidad, de la productividad en el ámbito empresarial, un problema es un resultado indeseable de un proceso o tarea que va a afectar la calidad, la productividad, la eficiencia, la rentabilidad, la competitividad en general empresarial. Tenemos como ejemplo defectos, fallas, desperdicios de materias primas, suministros, insumos, materiales, o incluso desperdiciar horas hombre de trabajo, demoras e interrupciones, paralizaciones en la producción, las roturas de stock que le llaman, ya sea paralizamos la producción o paralizamos las ventas, accidentes laborales, incidentes laborales, afectando la salud de los colaboradores, de los trabajadores, roturas de máquina y una serie de situaciones que vienen a ser problemas en el ámbito empresarial, en el ámbito de la producción, lo que impide a la empresa alcanzar, mantener o mejorar, ya sea en ventas, en producción, en calidad, en productividad, en eficiencia, en el ámbito de recursos humanos, en logística, en contabilidad, etcétera. De esa manera podemos conceptualizar lo que es un problema específicamente en el ámbito empresarial. Problema cliente, por ejemplo. Cuando existe, tenemos problemas con los clientes relacionados a cómo el producto o servicio es realizado para atender las necesidades específicas del cliente. Lo que el cliente realmente requiere. La solución a su problemática. Las necesidades del cliente no satisfechas cuando el producto no las satisface o el servicio. Y por lo tanto va a haber quejas y el cliente no va a estar inconforme. Va a estar inconforme
relacionado con esta problemática. Problema, cliente. ¿Cómo se hace generalmente, cómo se tratan los problemas en el ámbito empresarial? ¿Qué hacen? ¿Se apaga el incendio simplemente? ¿Se apaga el incendio? ¿Se sigue apagando el incendio? Y esa es una solución por el momento. Es solamente corregimos y el problema se vuelve a presentar, se sigue presentando el incendio, se sigue apagando el incendio, sigue presentándose el problema porque no atacamos las causas. Y así es muchas veces como tratan el problema en una empresa. Se presenta, se corrige, se vuelve a presentar, se vuelve a corregir, se vuelve a presentar, se vuelve a corregir. Y esa es la solución definitiva. Esa no es la solución definitiva. Hay que atacar las causas, eliminar la causa real del problema para que este no vuelva a presentarse, no vuelva a ocurrir. Y de esa manera encontrar la solución definitiva. De eso se trata este método MAX. Eliminar las causas reales del problema para encontrar la solución definitiva y evitar que vuelva a presentarse dicha situación problemática. El MAX, una secuencia de razonamiento lógico para determinar las causas de un problema y eliminarlas con la finalidad de lograr la solución definitiva, a fin de que ya no se vuelva a presentar nuevamente esta situación problemática. Eliminar las causas reales para evitar la repetición del problema. Identificar el problema. Aquí vamos a resumir los 8 pasos. Investigar hechos y datos. Buscar causas y mejoras que se puedan implementar. Implementar dichas mejoras. Verificar las mejoras. Encontrando la solución definitiva. Tratamiento del problema. Cuando ocurre el problema, no existe un culpable. Sino, ¿qué existe? Si no existe un culpable, ¿qué existe? Cuando ocurre un problema, muchas veces se busca el culpable. ¿Hay un culpable o qué existe? Cuando, en el ámbito empresarial. ¿Un culpable? ¿O qué? ¿Qué es lo que vemos aquí? No existe culpable, sino causas. Causas que deben ser descubiertas y eliminadas para acabar con el problema definitivamente. Entonces, cuando ocurre un problema, no hay culpable. Existen causas. Y la causa es la razón, el motivo, el origen que determina esta situación problemática. La causa es aquello que se considera como fundamento o origen de algo. En este caso, una situación problemática. Una externalidad negativa que afecta, que incide negativamente en el ámbito de la producción, en el ámbito en general, calidad, ventas, etc. Factores que intervienen en la solución del problema. A veces no es el problema,
correcto, un abordaje incorrecto, el uso impreciso de la información, se presume que sea la causa, se presume, pero no es la causa real. También como apagando incendios, un uso continuo de soluciones provisorias, ¿no? Se apaga el incendio, pero no se soluciona, se determina cuál es la causa que ocasiona ese incendio, para que no se presente nunca más ese problema. Precipitadamente se actúa. Buscar, lo que se requiere es buscar la solución perfecta, encontrando la causa real y atacar esa causa. Y está ocasionando una situación problemática en cualquier área de la empresa. 3 tipos de problemas. Vemos aquí. Ejemplo, respecto a la calidad. Valores fuera de banda de control relacionados con la calidad. Preguntarse, ¿qué cambió antes del problema? ¿Qué fue anormal? Tenemos otro ejemplo aquí en respecto al diámetro. Variaciones grandes, ¿no? Entonces es un problema. ¿A qué se debe la variación resultante? ¿Qué varía tanto? Y respecto a los productos con defectos. ¿Cuál es el problema? Para determinar las verdaderas causas que ocasionan una situación problemática. Identificar el problema. En una empresa se produce el siguiente diálogo, ¿no? Jefe, estamos con problemas de falta de montacargas. El gerente le dice, ¿el objetivo de ustedes es tener muchas montacargas? El jefe dice, no, el objetivo de nuestro sector es atender la línea de producción. Gerente, entonces, ¿cuál es su meta? El jefe, alimentar 10.000 kilogramos hora, que es la demanda máxima de la línea. Gerente, ¿cuánto es lo que está alimentando? El jefe, del orden de 9.000 kilogramos por hora. Gerente entonces le dice, entonces, ¿cuál es el problema? Mi problema es la incapacidad de satisfacer la demanda máxima de la línea. Bien, entonces, póngase a resolver su problema. El problema no es la falta de montacargas, sino la incapacidad de satisfacer la demanda máxima de línea en este caso, en este ejemplo hipotético. Pero ahí hay que analizarlo bien para determinar por qué no se puede satisfacer completamente la demanda máxima de la línea de producción en ese momento, por hora. Describir el problema en forma real para identificar el problema, ¿no? Exacta y breve. No anticipar posibles conclusiones o soluciones. Por ejemplo, error del método de trabajo en operación 3. Hay muchos defectos. Entonces se dice que va a aumentar aumento de rechazos en operación 3. Pero ese es el problema. El aumento de rechazos en operación 3. Ese no es el problema. Esa es una conclusión, ¿no? A lo que se va a llegar. Faltan protecciones en el balancín 4. Riesgo de accidente malo del operario en el balancín 4. ¿Ese es el problema? El problema no es ese es una consecuencia. Ese es el efecto que puede tener este problema. Y el efecto inmediato, a cortísimo plazo en operación. Pero ese no es el problema. Ese no es el problema. Se tiene que identificar correctamente cuál es el problema. Luego, el segundo paso, resumido, observar, consultar, obtener datos. El primer paso, conocer la situación real del problema, ¿no? Para conocer esta situación real, hay que observar.
escuchar, obtener datos, o sea, información, para luego analizar estos datos, para determinar realmente si este es el problema. ¿Cuáles son los 7 orígenes, o sea, las causas de los problemas que se presentan en el ámbito de la producción? Tenemos estas 7 causas, 7 orígenes: productos, máquinas, herramientas y dispositivos, operarios, métodos, la medición y también en las materias primas. Vamos a desglosar esto. En cuanto a los productos, cantidad de productos defectuosos sobre el total producido. ¿Qué tipo de defecto es y dónde está el defecto? El defecto es en el valor promedio o en su variación. Hay una tendencia o una orientación en la distribución de estos productos defectuosos. En el pasado se produjeron defectos similares. Respecto a las máquinas, ¿cuál es la máquina? ¿Cómo es su estado? ¿Qué se cambió? ¿Cómo fue el mantenimiento, la lubricación, la limpieza? ¿Hubo alguna anormalidad, corte de energía, parada, brusca, etcétera? Comparar la tolerancia requerida y la capacidad de la máquina. En cuanto a las herramientas y dispositivos, ¿se utilizaron las herramientas y dispositivos correctos? ¿Se sacaron los restos del proceso anterior? ¿Se limpió antes de volverlos a usar? ¿Cómo están las tuercas? Los ajustes, las conexiones. ¿Cuál es el estado general en cuanto a su naturaleza? Afilado, las medidas, la precisión, la calibración. Porque esto hay que tener en cuenta en cuanto a las herramientas y dispositivos. En cuanto a los operarios, ellos conocen el trabajo y medidas de protección que deben de tomar al realizar dicho trabajo. Ejecutaron las tareas de acuerdo a las instrucciones que estaban para ese proceso en el flujograma. ¿Cuál es su estado de salud? De repente tienen algún problema de salud que les impide laborar adecuadamente y por ende van a tener problemas aquí, preocupaciones, fatiga, sueño. ¿Cuál es su estado en general de salud? Las habilidades y experiencias son las adecuadas para ese operario en esta estación de trabajo, en ese puesto en donde él se encuentra. ¿Es consciente de su responsabilidad para la calidad y para el proceso en sí de la producción? En cuanto a los operarios, en cuanto a los métodos, ¿hay datos que inducen a error o no se comprenden? ¿Cuál ha sido el orden y el método de producción? ¿Está garantizada la seguridad de las personas? ¿Existen riesgos no controlados? En cuanto a la medición, ¿cuál es el tipo, la exactitud, el rango y el estado del instrumento? ¿Está correctamente calibrado? ¿Cómo es el método de medición? ¿Cómo es el almacenamiento y cuidado del instrumento?
un instrumento, una balanza, una máquina, etcétera, para medir la temperatura, la acidez, etcétera, ¿no? Por último, en cuanto a las materias primas y materiales, ¿cómo se utilizaron las materias primas y materiales? Un uso eficiente, el uso adecuado, se procedió según los protocolos establecidos, que si necesita refrigeración, congelación. Durante las tareas hubo posibilidad de mezcla, se combinaron productos que estaban en un solo almacén y puede haber un cruce en cuanto a problemas de contaminación, de mezcla no deseada. ¿Cómo es el almacenamiento y el manejo dentro de los almacenes de estos materiales? Entonces, esos son los 7 orígenes o causas de situaciones problemáticas. Lo siguiente es, siguiente paso, cifras y datos, ¿no? Usar cifras y datos, lo cual va a permitir expresar objetivamente los acontecimientos, mejorar la comunicación, evitar conflictos en cuanto a las opiniones, análisis metódico para solucionar el problema y una meta para verificar si la mejora ha sido efectivamente lograda. Definir correctamente el problema evita errores y desperdicio de recursos. ¿Cómo disponer de cifras y datos en forma práctica? Como un ejemplo, hoja de recolección de datos, cantidad y tipo de defecto, ¿no? El producto en determinadas cajas, el proceso, preparar el despacho. Vemos los tipos de defectos, ¿no? Para analizar aquí, para recolectar datos. Rotura lateral, manchas, flejes rotos, etiquetas despegadas y otros. Vamos a hacer un checking, ¿no? El total de defectos, la cantidad de cajas con defectos y la cantidad de cajas controladas, ¿no? El total de cajas controladas, se ha encontrado que de las 500 cajas, en este hipotético ejemplo, hay 20 cajas con defectos. ¿Y cuáles son los defectos? Son 25 defectos que se presentan en esas 20 cajas. ¿Y cuáles son los defectos que más se presentan? Rotura lateral, respecto a la rotura lateral del empaque de la caja, ¿no? Luego sigue las manchas, flejes rotos, etiquetas despegadas y otros en uno. El mayor problema, el problema que se presenta con mayor recurrencia es la rotura lateral del empaque de la caja. Es un ejemplo de recolección de datos. Tenemos otro ejemplo. Cantidad y ubicación del defecto. Vemos aquí roturas en la cara posterior, manchas en la cara interior, ¿no? Y también relacionadas a las etiquetas para poder recolectar los datos. Tenemos otro ejemplo, defectos en la pintura. Defectos en cuanto a la pintura, poros en 35%, falta pintura 29%, mancha 12%, y así sucesivamente hasta el último defecto en cuanto a la pintura, al pintado, la pintura. ¿Cuál es el que se presenta con mayor recurrencia? En mayor cantidad. Es en cuanto a lo relacionado la porosidad, ¿no? Al pintar, la porosidad, 35%. Y el segundo, le falta pintura. Pintura. Los defectos y su porcentaje.
Eso aquí, 35% más o menos. Aquí, 29%. Los que se presentan con mayor recurrencia son los problemas principales. Tenemos otro análisis de datos, recolección y análisis de datos. Aquí vemos defectos por día, ¿no? La cantidad de defectos y los días. Vemos que aquí, bueno, es un promedio, pero a partir de aquí, de este día, del día 18, se van a incrementar los defectos, ¿no? 6, 8, luego baja un poco, luego vuelve a 8, luego sube a 10, luego baja, luego llega de nuevo a 10. Se incrementó. Entonces aquí estamos recolectando para hacer el análisis de estos datos, ¿no? Defectos esporádicos. Miren estos defectos que se presentan, que hay picos de defectos, ¿no? Esta es una normalidad, porque tiene una normalidad y luego se levanta, es un pico de 3 a 10. Son picos esporádicos anormales. Defectos por día. Vemos defectos con grandes variaciones. Defectos periódicos, la normalidad, ¿no? Picos. Normalmente es esto, luego se presenta un pico. Estos picos. Son ejemplos de recolección y análisis de datos, para el análisis de los datos. Luego, ¿qué debemos hacer? Lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Una tormenta de ideas, un brainstorming. Una reunión de trabajo en los que van a participar especialmente equipos. Que van a integrar colaboradores relacionados con las situaciones problemáticas para darle solución, con el objetivo de estimular la capacidad de ideas creativas, con la finalidad de detectar problemas, definir el problema, encontrar soluciones y definir cuál es la mejor solución. Por eso se va a tener una serie de ideas para solucionar los problemas. Pero esas ideas luego hay que valorarlas. Hay que seleccionar cuál es la mejor. Y de eso se van a encargar los equipos de trabajo. ¿Cuál es la metodología? Aquí va a participar el personal, vinculado con la situación problemática. No más de 7. Incluso debe ser de 6 es ideal. Máximo 7, no más. Se deben reunir en horarios y extensión establecidas y sin interrupciones hasta concluir con esta metodología. Un miembro del grupo va a actuar de moderador, coordinador, ¿no? Cada miembro que integra este grupo va a exponer su idea sobre el tema, anotando en una tarjeta para cada idea. La idea es expuesta en forma bien visible para todos, con la finalidad de que puedan profundizarla o a partir de esa idea encontrar nuevas ideas. Aquí no se deben de criticar las ideas, se deben analizar, porque de esa idea que parece ilógica pueden salir nuevas ideas. Al cabo de un tiempo se va a tener buena cantidad de ideas para luego seleccionar cuáles son las mejores sobre las cuales se trabajará. Y hay técnicas como una técnica denominada la 635, que en media hora puedes tener 108 ideas. 108 ideas
sobre una determinada temática, con 6 integrantes, 6, 3, 5, 108 ideas en media hora. Y esas ideas luego se tienen que analizar, valorizar con diversos criterios para poderlas luego seleccionar y quedarse con las mejores para luego posteriormente poderlas implementar, ¿no? Se diseñan, se implementa, o sea, se ejecuta y se establece, ya se estandariza para que las situaciones problemáticas que son reiterativas solucionar a través de esa solución, valga la redundancia, encontrada, ¿no? Esa es la tormenta de ideas brainstorming. Reglas para los miembros integrantes del equipo. Escuchar, leer, no criticar. Aquí no se vale la crítica. Todas las ideas sirven. Participar activamente en este proceso de la generación, la generación de ideas creativas relacionadas al tema de solución de problemas en una u otra área. ¿En dónde se presenta? ¿En qué área? Ser creativos para generar cantidad de ideas. Pero a la vez hay que limitarse, hay que ser conciso. Expresar la idea en una sola frase. Y como les reitero, estas ideas son conocidas por todos las conocen, todas las ven en ese momento, y esas ideas pueden dar pie a encontrar nuevas ideas. De tal manera que se generan muchísimas ideas. Ya, en este proceso, en esta metodología del brainstorming, que es lluvia de ideas, o también llamada tormenta de ideas, que hemos visto anteriormente. El moderador debe mantener el orden, limitar exposiciones, evitar discusiones y críticas. Orientar el análisis a cifras, datos y hechos. Dar explicaciones y tomar decisiones. Estimular a los integrantes del equipo que no tienen facilidad para poder expresar sus ideas. Captar y resumir las mejores ideas. Y asimismo, gestionar el adecuado avance del proceso del trabajo del grupo. El equipo inmerso en esta tormenta de ideas, en este brainstorming, en esta lluvia de ideas. La búsqueda de causas. Hacer la búsqueda de causas se debe preguntar 5 veces. Supongamos que una máquina se ha parado. ¿Por qué se ha parado? Porque se produjo un recalentamiento y saltó el fusible. ¿Por qué se produjo el recalentamiento? Porque faltó lubricación. ¿Por qué la lubricación no fue suficiente? Porque la bomba de aceite no funcionó bien. ¿Por qué la bomba no funcionó bien? Porque se trababa el eje por desgaste. ¿Por qué el eje se ha desgastado? Porque entró basura, no había filtro. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si no se analiza suficientemente, ¿qué se procede a hacer? Apagar el incendio. Y en este caso, ¿cómo es apagar el incendio? Pues cambiamos el fusible, nada más. Se cambia el fusible y ¿qué sucede? Nuevamente, a los pocos días, ¡bum!, se va a quemar ese fusible. Porque simplemente se ha apagado el incendio y no se ha encontrado la verdadera causa. Es igual cuando salta el fusible en una instalación eléctrica en el hogar. Ya salta el fusible.
se coloca el fusible. Ya está bien ahí un momento y de repente o otro día, al siguiente día, ¡pum!, vuelve a quemarse el fusible. ¿Por qué? Porque debe haber algún cruce por ahí. Algo que está causando que el fusible salte. El problema no es que el fusible se queme. Es otro el problema. Por eso hay que preguntarnos 5 veces para encontrar realmente cuál es el problema. El problema no es que el fusible salta. Esa es una consecuencia. Cuando tenemos fiebre, vamos al médico, tenemos fiebre. El problema es la fiebre. Tenemos fiebre, se nos sube la temperatura, pero una causa para esa fiebre. ¿Cuál es la causa? Y esa se debe atacar para controlar la temperatura del cuerpo. Cinco veces por qué hay que preguntarse. Es un método para determinar las causas de los problemas a fin de establecer la solución necesaria. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, hay un charco de aceite en el piso. Ahí siempre hay charco de aceite. Ese charco, pues, puede ocasionar accidentes, se puede rebalar a los trabajadores, incluso alguien puede tirar por ahí quizás un cerillo o una colilla de cigarro, puede haber, muchas cosas pueden pasar. El problema no es el charco. ¿Cuál sería el apagar un incendio? Limpiar el charco de aceite. Ya. Limpiamos el charco. Nuevamente iba a haber un charco de aceite en ese mismo lugar, porque no hemos atacado la causa que ocasiona ese problema. Hay un charco de aceite en el piso. Preguntarse, ¿no? ¿Por qué la máquina pierde aceite? Luego, dice el retén. ¿Por qué el retén estaba gastado? Porque el retén es de baja calidad. ¿Por qué el retén es de baja calidad? ¿Por qué se compró de menor precio? ¿Por qué compras no tenía especificación completa? Mire, entonces, aquí viene a atacar la causa. No hay especificación completa del retén que se necesita para esa determinada máquina. Entonces, se compra otro tipo de retén con otras características y por lo tanto, el retén se va a gastar rápidamente, es un retén de baja calidad, se gasta rápidamente y la máquina comienza a perder aceite, lo que va a ocasionar el charco de aceite en el piso. Encontrando la causa, esta es la causa. Esta es la causa, aquí se debe atacar. Si no, si seguimos poniéndole el mismo retén, pues simplemente se nos va a volver a presentar el problema. Diagrama de causa-efecto, la espina de pescado, como se le conoce, método de análisis para encontrar las causas del problema, ¿no? Tenemos los defectos en los productos. Quizás puede ser defectos en materiales, quizás puede ser defectos en máquinas, quizás puede ser defecto en método u otro, ¿no? Como hemos visto, 7 posibles causas de los problemas. Estos son los problemas y este es el efecto. Defecto en productos. Pero aquí hemos determinado que la causa es error en la mano de obra. ¿Ya? Error en la mano de obra. Entonces lo llevamos a la siguiente esquina de pescado para determinar, ¿no? Para atacar las causas. Una vez ya voy a determinar la causa, atacar cuál es la causa específica en cuanto a la mano de obra. Puede ser el método de capacitación, quizás el instructor, quizás los apuntes inadecuados, quizás propias del trabajador, está confundido, tiene problemas de salud, quizás es también a las condiciones ambientales,
iluminación, falta de iluminación, la temperatura es muy elevada o la temperatura pues, es muy fría. De repente, en cuanto a las relaciones humanas, hay descontento por el estilo de supervisión del encargado, ¿no? Planos y especificaciones no se leen adecuadamente, esto ha sido modificado a última hora. Y en cuanto a los sistemas de producción, ¿no? Que están muy variados, muy urgentes, entonces son causas que pueden ocasionar error en la mano de obra, lo cual lleva después a ocasionar defecto en los productos. Entonces, esta espiral de pescado nos sirve para determinar causa y efecto, y atacando las causas, entonces vamos a solucionar ese efecto, ese problema. Tener en cuenta el diagrama de causa-efecto. Debe ser elaborado en grupo, en equipo, participando todas las personas relacionadas y dando su opinión. Destacar las causas que más influyen. ¿Cuáles son las principales? Para luego diseñar el plan de mejora y poderlo aplicar posteriormente. No mezclar mejora del trabajo y mejora de equipamiento. Pensar primero en los métodos de trabajo. Una cosa es el método de trabajo y otra cosa son los equipos. Buscar causas, analizar. ¿Ha sido normal el estado de los 7 orígenes? Lo que hemos visto, ¿no? Materia prima, máquinas, herramientas, métodos, operarios, etc. Realizar planilla para recoger datos, buscando información. Preguntarse 5 veces por qué. Confeccionar el diagrama de causa y efecto. Profundizar las búsquedas a través de consultas con otras personas. Tener cuidado porque la causa puede ser más de una, lógico, pero hay una causa principal. Identificar la causa principal. No confundir síntoma con causa. ¿Ya? Síntoma con causa. Entonces, esto es el proceso que debemos de seguir. No hay que confundir síntoma con causa. Por ejemplo, la fiebre es un síntoma, no es una causa. Hay que ver cuáles son las causas de esa fiebre. Es el efecto igual. Productos defectuosos es el síntoma. ¿Cuáles son las causas? Y hay que buscar siempre cuál es la causa principal. Porque pueden existir más de una causa. Pero ¿cuál es la principal? Y generalmente aquí también se cumple, pues, que el 20% de las causas originan el 80% de los problemas. Y hay que atacar ese 20% de las causas para solucionar el 80% de los problemas que se presentan. Identificación de problemas. Por ejemplo, vamos a ver aquí poros en la pieza pintada, ¿no? La porosidad que hablábamos antes en la pintura. Ubicación de poros. Tenemos aquí, son las piezas para pintar. Perchas para colgar piezas antes de pintar. Análisis de posibles causas. Poros en la pieza pintada. Vamos a reunirnos para aplicar en la tormenta de ideas, brainstorming, lluvia de ideas. Vamos a elaborar el diagrama de causa-efecto. Vamos a preguntarnos 5 veces por qué, para poder determinar las causas. ¿Cuál es la causa? Falta de limpieza y orden en el lugar de trabajo. Son varias, ¿no? Vemos aquí, el lugar de trabajo, no hay un orden. Perchas para colgar piezas apoyadas sobre el piso. Igualmente estaban apoyadas sobre el piso, ¿no?
Inadecuado manejo de materiales. Las piezas se depositan en el piso, adhiriéndose la suciedad. Saben que cuando recién es pintada, hay que proteger esas piezas para que no se adhiera suciedad, lo cual va a ocasionar los poros en lo que se pinta. Plan de acción: limpieza periódica de las perchas, incorporar carro portaperchas para evitar la adherencia del polvo de las piezas por contacto con el piso, implementar un programa de las 5 S para el sector, ¿no? Con cronograma responsable. Las 5 S es una metodología también que me permite situar ordenadamente las acciones a desarrollar en cualquier área de la empresa, ¿no? En las oficinas, en la producción, en los almacenes, etcétera. Quizás más adelante vamos a hablar de las 5 S. Plan de acción: ejecutar. Seguimos con el ejemplo. Poros en la pieza pintada. Limpiar perchas diariamente. Eso es lo que hemos dispuesto, el plan de acción, ¿no? ¿Cómo? Ya lo vamos a determinar cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, los recursos y cuándo. Inmediatamente, ¿no? Construir carro portaperchas para que las perchas pintadas no tengan contacto directo con el suelo, ¿no? ¿Cómo? Mantenimiento, recursos y una fecha estipulada, ¿no? Implementar las 5 S, la solución. Capacitar el grupo en las 5 S. Aplicar la solución, las 5 S. Y el seguimiento en cuanto a las 5 S, ¿no? Reducir defectos de poros en chapa pintada en el 60%. Esa es la meta. Tenemos que esto era antes, ¿no? Y ahora es después, ¿no? Ponerlas en estos carritos. De tal manera que no tengan contacto directo con el piso. Verificar resultados. La verificación debe evidenciar que las acciones que hemos tomado son efectivas, ¿no? Para evitar que el problema vuelva a ocurrir. Si todo se presenta ok en la verificación, se procede a normalizar, estandarizar la mejora, ¿no? Para que se mantenga en el tiempo. En caso de que el resultado no esté de acuerdo a lo planeado, se vuelve a iniciar el ciclo de análisis. Tenemos que verificar resultados. Poros en pieza pintada, ¿no? Tenemos cómo ha ido disminuyendo una vez que se ha aplicado la solución definitiva, ¿no? Tenemos aquí el porcentaje, como era alto en octubre, luego fue disminuyendo el sucesivo de los meses, hasta llegar a casi ni 1%, ¿no? 0,06%. Y eso es lo que se buscaba. Esta es la verificación que estamos verificando. Si no, algo que no se verifica, luego, ¿cómo podemos comprobar si tiene efectividad para poder instaurarlo, normalizarlo dentro del proceso? En octubre, 108 unidades al mes, en 108 unidades, ¿no? Que tenían poros, lo cual representaba el 1.14 de la producción. En marzo, una vez aplicado la solución, vemos que esto ha disminuido enormemente, ¿no? 4 unidades al mes, lo que representan el 0.06% de la producción. Reducción del efecto en un 95%, que el beneficio equivale a 3 jornales. Miren, a 3 jornales laborales solo aplicando esa solución. Porque es, claro, somos más eficientes y a la eficiencia se obtiene una mayor rentabilidad, ¿no? Y es un beneficio enorme.
mantenimiento de la mejora, tiene que establecer esto ya permanentemente. Instrucción de trabajo, lista de verificación. Ese es el mantenimiento de la mejora. Conclusión, debemos analizar problemas pendientes y el plan para resolverlos en el futuro. Otros problemas no tratados en el desarrollo realizado. Divulgando, reconociendo los resultados. Ese es el último paso, la conclusión. Tenemos ahí el resumen. Método de los 8 pasos. Identificar el problema, entender el problema. ¿Realmente cuál es el problema? Segundo paso, observar, consultar, obtener datos. El tercer paso, analizar esos datos. Para descubrir las causas principales. ¿Cuáles son las causas principales? ¿Cuál es la causa principal? Pueden haber varias. Pero, ¿cuál es la causa principal? La que está ocasionando este problema ser reiterativo. Luego, el plan de acción para eliminar la causa principal. Una vez descubierto esta causa, vamos a diseñar el plan de acción para atacar estas causas principales. Luego, una vez diseñado, que lo diseñamos, acá lo ejecutamos, lo llevamos a la acción. Y vamos a entrenar a los colaboradores en esta acción, en esta ejecución del plan de acción para mejorar, para eliminar estas causas, especialmente las causas principales. Verificar luego la efectividad, tal como hemos visto, cómo podemos verificar la efectividad del plan de acción ya ejecutado. Y si en esta verificación no es lo conforme con lo que buscábamos, pues simplemente vamos a regresar al punto número 2, porque no hemos determinado la causa o las causas principales. Vamos a regresar al punto número 2 y vamos a seguir nuevamente la secuencia. ¿Ya? Pero sí, si ha sido conforme, es efectivo lo que hemos ejecutado, este plan de acción, se va a incorporar como algo rutinario, lo vamos a mantener, lo vamos a normalizar dentro del proceso de la empresa, para finalmente concluir, ya se establece reiterativo para que no se presente el problema, vamos nuevamente a iniciar otra mejora, porque este es un proceso continuo. Nuevamente aquí, iniciamos otra mejora continua. Vamos a seguir identificando problemas utilizando esta metodología para volverlos a resolver, solucionar definitivamente aplicando esta metodología. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario de este método tan eficiente, ¿no? Vamos a verificar resultados, vemos ahí. En caso de que el resultado no esté de acuerdo en lo planeado, se vuelve a iniciar el ciclo de análisis, ¿no? Por eso es que regresamos al punto número 2. No estamos conformes, regresamos al paso número 2. Continuamos con los siguientes pasos. Y si ya luego verificamos, estamos conformes, pues ya lo incorporamos como algo rutinario. ¿Ya? Para concluir y nuevamente buscar más problemas, solucionar más problemas, ¿no? Identificar los problemas que se presentan y darle solución siguiendo esta metodología, este método MAX. Que a mí me parece muy interesante.
muy práctico, ¿no? Para llevarlo no solo al ámbito empresarial, sino también al ámbito ya en otro contexto, ¿no? Que se nos presentan otros problemas y podemos llevarlo, este método, a esos diversos contextos, buscando la solución al problema o a los problemas. Muy interesante, me parece a mí. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué les ha parecido este método? Interesante, a mí me parece muy interesante. ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? No, profe, ninguna. Bien. No, profe. No, profe. Bien. Miren, voy a paralizar un momento la grabación. Bien, muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Hemos terminado por el día de hoy. Muchísimas gracias. Entonces, el fin de semana, por favor, cualquier inconveniente, cualquier duda, tenemos el grupo de WhatsApp y también ahí el Q10. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Ya, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Ya, pe Belén. Hasta luego. Hasta luego.